La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en el libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. El Señor le había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, pero tú le dirás al faraón: así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso, ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Palabra de Dios. En esta mañana estamos en un texto muy interesante porque es el momento de la transición que se lleva a cabo en la vida de Moisés. Todos sabemos quién es Moisés, cuál es el papel que juega en la vida del pueblo de Israel. Moisés es designado por Dios para liberar al pueblo de Israel de las garras del faraón, de la esclavitud por 430 años. Y la lectura que estamos haciendo en este momento es el momento de la transición donde Dios escoge a Moisés y lo envía con una tarea. En el momento en el que Dios le habla a Moisés, todos sabemos que la primera respuesta de Moisés es una excusa. Cada vez que Dios le dice a Moisés lo que quiere que él haga para liberar al pueblo, Moisés pone una excusa. Pero en esta lectura de esta mañana vemos que Moisés le cree a Dios y decide tomar camino hacia Egipto. Y antes de tomar el camino a Egipto, habla con su suegro y le dice: voy a ir a Egipto. Pero es interesante que en el texto hebreo, Moisés le dice a su suegro, dice la lectura así: así fue Moisés, y volviendo a su suegro, le dice: por favor, déjame ir. En este punto de la lectura podemos ver que Moisés muestra su voluntad de obedecer a Dios, poniéndole o pidiéndole más bien permiso a su suegro. Todo lo que inicia Moisés a partir de este momento lo hace bajo la voluntad del Señor y bajo la protección de Él. Hermanos, aquí vemos a un Moisés totalmente diferente al que estuvimos viendo en la historia de los versículos anteriores. Un Moisés que se la pasaba poniendo excusa tras excusa al llamado de Dios. Un Moisés que quería a toda costa evitar el plan de Dios para con él. Pero en este punto de la lectura vemos que su suegro le dice a Moisés: ve en paz. En ese momento Moisés toma tres cosas: a su esposa, a sus hijos y lo más importante, ¿recuerdan la lectura? La vara de Dios en su mano. Tres cosas importantes en tu vida y en mi vida que es importante recordar y mantener en nuestra mente cada segundo de nuestra vida. Cuando Moisés le creyó a Dios, lo primero que hizo al iniciar su camino hacia Egipto fue tomar a su esposa, a sus hijos y la vara de Dios. Y a partir de ese momento inicia su viaje misionero a Egipto. Recordemos que Moisés salió de Egipto huyendo. Todos sabemos la historia. Moisés sale de Egipto huyendo, pero ahora regresa
con algo muy particular en su mano. Primero salió huyendo de Egipto y ahora regresa con la vara de Dios por enfrente. ¿Qué representa la vara de Dios en la vida de Moisés y en tu vida y en la mía? Representa el poder de Dios y su autoridad. Moisés inicia su camino a Egipto creyendo total y absolutamente en las palabras de Dios, sabiendo que se tiene que presentar ante el faraón. Atención aquí, no con sus propios argumentos. Esos argumentos ya se los expuso a Dios cuando está Dios hablando con él, y eran excusas. Moisés ahora va no con sus propios argumentos ante el faraón, sino con la autoridad y las demandas de Dios. También sabe que se va a encontrar con el pueblo de Israel. Y seguramente recuerda el episodio que pasó cuando trató de separar o calmar a dos israelitas que se estaban peleando. Una de las respuestas que le dan a Moisés cuando él trata de separar un problema o que ve un problema dentro de su pueblo, la respuesta que recibe Moisés es esta. Dice la Biblia que después de que separó a estos hombres que se estaban peleando, estas mismas personas le dicen a Moisés: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? Hermano y hermana, ¿te ha pasado que hay algún problema con alguien que estimas, que quieres, que amas y quieres ayudar, pero lo único que tú recibes es: ¿quién te dijo que te metas? Tú no te metas. Déjanos así como estamos. Esta historia y estas palabras se repiten todos los días. Así que no les extrañe cuando ustedes quieren tratar de solucionar algún problema de algún ser querido y vienen esos rechazos. A Moisés ya se lo hicieron. ¿Qué puedes esperar tú y yo? Moisés, es interesante que lleva todos sus recuerdos y sabe que no va a ser fácil, ni siquiera hablar con sus propios hermanos israelitas, más aún con el propio faraón. Pero a pesar de eso, Moisés obedece lo que el Señor le mandó hacer. Y cuando la gente escucha a Moisés, la gente cree. Al final del versículo 31 del capítulo 4, dice así: y el pueblo creyó, y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermanos y hermanas, aquí podemos ver claramente cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, está trabajando con sus hijos. Se inclinaron y adoraron. No hay otra manera de poder explicar por qué estos hombres se inclinaron y adoraron. Es la fe que obra en Moisés y en los israelitas, y la fe que obra Dios en ti y en mí cada vez que nos inclinamos y adoramos a nuestro Dios. Tú sabes que por nuestro propio razonamiento es imposible explicar nuestra fe. Si alguien te pregunta y te dice: explícame la fe, es imposible explicarla. Es imposible explicar por qué antes estábamos interesados en tantas cosas y por qué hoy día esas mismas cosas que antes considerábamos importantes, hoy día las consideramos como basura. ¿Te ha pasado? Hay cosas que antes de que el Señor te trajera a su casa, antes de que el Señor te arrastrara a sus pies, porque así dice la Biblia, había cosas que en tu vida considerabas importantes y que no pudieras vivir sin ellas. Pero cuando Dios te transforma a través de la fe en el Señor, ni cuenta te das cuando ya no dedicas tiempo ni energía para ese tipo de cosas. Dale gracias a Dios si tú te das cuenta en este momento de cosas que antes considerabas muy importantes.
es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando esa fe en ti a través de su palabra. Es imposible, hermanos, que por nuestras propias fuerzas podamos creer en Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas y palabras es imposible hacer creer a otras personas en Jesucristo. Pero lo interesante aquí es que cuando nosotros, así como Moisés, con nervios y preocupaciones, ponemos la vara de Dios por enfrente de nosotros, sabiendo y confiando que a pesar de nuestras debilidades, así como Moisés, Él nos ha prometido y nos ha dicho junto con Moisés: tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. También el versículo 12 dice: así que anda ya, ve que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Y Moisés, a pesar de eso, dice la lectura, no quiere ir. No quiere ir. Moisés ha sido confrontado con Dios. Ha sido confrontado por Dios. Y Dios le ha desafiado para que deje su estado de confort, su confortable ocupación, su estatus de cuidador de ovejas, y que empiece a ser un mensajero de las maravillas de Dios. ¿Para quién? Para aquellas personas que piensan que Dios ya no se preocupa más por ellos. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez tú has pensado que Dios ya no se preocupa por ti? En la lectura de hoy podemos ver todo lo contrario. El Señor siempre se está preocupando por ti. Y una de las razones por las cuales Moisés va a liberar al pueblo es porque Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo y te voy a enviar para que los liberes. ¿Sabes cuántos años tuvieron que pasar? 430 años. Pero el Señor, a su tiempo, envió la salvación a su pueblo. Si tú eres de los que piensa que el Señor no se preocupa por ti o por tu familia, el día de hoy la palabra de Dios nos está diciendo: todo el tiempo y cada instante de tu vida, el Señor está escuchando tu clamor. Y en su tiempo el Señor vendrá a hacer lo que tiene que hacer para beneficiar en tu vida. Hermanos y hermanas, cuando va Moisés y se presenta ante los israelitas, ya han pasado otra vez, como les digo, 430 años de vivir bajo la esclavitud. 430 años creyendo que Dios ya no se preocupaba por el pueblo. Moisés, a partir de este momento, en esa lectura, irá al faraón y le hablará en nombre del Dios de Israel. Atención aquí. Para el faraón, el Dios de Israel es prácticamente desconocido. Pero la tarea de Moisés se ve casi imposible. Todos sabemos lo que pasa al final de la historia, pero es interesante y es importante ver esos detalles en nuestra vida. Moisés piensa que esa tarea va a ser difícil porque, para empezar, no sabe hablar. Dicen los grandes eruditos que no podía hablar bien, tenía problemas del habla. Pero a pesar de eso, el Señor lo manda a que libere a su pueblo. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez tú has estado con alguna persona conversando y cuando entra el tema de Dios, se ve que es imposible que esta persona pueda creer en las cosas que tú le estás diciendo? La próxima vez que te encuentres en esta situación, recuerda lo que hizo Moisés al iniciar su camino hacia Egipto. Como acabamos de verlo en la lectura de hoy, dice que llevó a su esposa y a sus hijos, pero lo más importante, llevó la vara de Dios en su mano.
De las cosas materiales, dejó todo. Y lo único que tomó en su mano y se llevó por enfrente de él fue la vara de Dios en su mano. Y eso, hermanos y hermanas, en esta mañana es todo lo que tú necesitas. En esta mañana no necesitas cosas materiales. No es lo más importante. Lo único que tú y yo necesitamos para llevar por enfrente es la vara de Dios en nuestra mano. Así como Dios puso palabras en la boca de Moisés, así mismo pone la palabra de Él en tus manos por medio de la Biblia. Y eso fue suficiente para que Dios penetrara hasta lo más profundo del ser de todas esas personas del pueblo de Israel y los cambió y le creyeron a Moisés. Todos los israelitas terminaron adorando a Dios. Hermano y hermana, tú y yo tenemos esa vara de Moisés en nuestras manos. La misma vara que Dios le dio a Moisés, esa vara tú y yo la tenemos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Un conocido predicador del siglo XVIII era conocido como el príncipe de los predicadores. Fíjense lo que decía con respecto a la palabra. Estas son palabras textuales de él. La palabra de Dios no necesita que la defiendas. Esta es como un león enjaulado. Lo único que hay que hacer es abrirle la jaula. Tú y yo no necesitamos absolutamente hacer nada. Solamente lo único que necesitamos es la palabra de Dios en nuestra mano. Tú y yo lo único que necesitamos para continuar nuestra jornada en nuestra vida es, en el caso de los casados, esposa, hijos y la vara de Dios en la mano. Y eso es suficiente. En otras palabras, hermanos y hermanas, podemos tratar de crear argumentos para tratar de convencer a alguien sin llegar a nada. Pero entonces es ahí donde ponemos la palabra de Dios escrita en la Biblia, enfrente de las personas, y confiamos en que el resto lo llevará a cabo Dios por medio de su Espíritu Santo en el tiempo y lugar apropiado. Hermanas y hermanos, yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿por qué Moisés decidió ir a Egipto? Y tal vez la pregunta no sería esa. Tal vez la pregunta más importante sería, ¿por qué Dios eligió a Moisés? A pesar de sus debilidades, a pesar de todos sus defectos, a pesar de sus excusas que le ponía a Dios. No hay diferencia entre Moisés y tú y yo en esta mañana. Algunas veces seguimos poniendo excusas, seguimos poniendo nuestros propios intereses antes de la voluntad del Señor. Hermanos, probablemente Moisés se puede identificar contigo y conmigo esta mañana, porque no vemos a Moisés con un carácter agradable, un carácter fuerte. No vemos a un hombre que esté dispuesto a hacer todo lo que pueda para salvar a su pueblo. Lo que vemos, y esto es lo más importante, hermanos, es un hombre que tiembla ante la presencia de Dios. Un hombre que tiene miedo. Un hombre que sabe que va a ser difícil la tarea que Dios le ha encomendado. ¿Algunas veces te sientes así tú? ¿Piensas que la tarea que Dios
pide para ti es muy difícil? Hermano y hermana, lo que le pasó a Moisés y lo que te puede pasar a ti y a mí es que si hemos de tomar en serio la palabra de Dios en nuestras vidas, hemos entonces de poner por enfrente de nosotros el nombre de Dios, la vara de Dios. Eso fue lo que hizo posible a Moisés avanzar hacia Egipto. Moisés, hermanos y hermanas, sabía que en donde quiera que se parara a partir de su regreso, Dios estaba con él. Esto es súper importante, hermano y hermana, porque si esta mañana todo lo que acabo de decir anteriormente no lo recuerdas, si esta mañana sales de este lugar, recuerda estas palabras. Primero Moisés entró con miedo, pero ahora Moisés sabe que donde quiera que él se pare, Dios está con él. En donde quiera que vaya, Dios va con él. Y con quien fuera que hablara, Dios hablaría por él. Esta manera de ver las cosas es totalmente diferente a lo que veía Moisés cuando ponía todas sus excusas. ¿Cuántas excusas sigues poniendo hasta el día de hoy? ¿Cuál es la excusa que tú pones para hablar a alguien acerca del amor de Dios en tu vida? Hermano, el llamado de Moisés ya no se mide a través o de acuerdo a la identidad de él mismo. El llamado de Moisés, a partir del momento en el que inicia su camino, se mueve o inicia y termina de acuerdo a la voluntad y a la identidad de Dios en él. Ya no es la pregunta con la que Moisés al inicio le decía a Dios: ¿quién soy yo? Yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Más bien, es la afirmación con la que ahora se presenta ante todos. Dios le dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Hermano y hermana, esto es lo que hace posible la misión de Dios: presentarte como mensajero de Dios mismo. Ya no es cuántas aptitudes tienes para poder hablar de Dios. Mejor dicho, es Dios quien nos envía por medio de su Hijo Jesucristo, por su palabra, por su compasión, por su tiempo, por su libertad, por su perdón que tú y yo ya hemos recibido y que ahora lo podemos proclamar a los cuatro vientos. ¿Por quién? Por Jesucristo. Hermano y hermana, en esta mañana aquí estamos y Él está. Jesucristo esta mañana está aquí. Y creemos, de acuerdo a la palabra, que a donde vayamos, Él irá. Esta mañana, a donde tú salgas y a donde tú vayas, Él irá contigo. No te va a abandonar. No estás solo. El Señor le ha prometido a Moisés y te ha prometido a ti: yo iré contigo. Hermano y hermana, los israelitas se pasaron 430 años esperando la salvación y pensaron que nunca iba a llegar. Pero sin embargo, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo y por eso envió a Moisés a rescatarlos de las garras del faraón. ¿Qué representa el faraón en este día? Porque todos sabemos que Dios ya lo rescató al pueblo de Israel. Moisés
Esto es bien importante, hermanos y hermanas. Moisés solamente es la figura de Jesucristo que ha de venir para rescatarte, ya no de las manos del faraón, pero sí de las manos del diablo y de la esclavitud que el diablo tiene en tu vida. Moisés solamente es un anticipo de lo que va a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario ha liberado a su pueblo, ya no de las garras del faraón, pero sí de las garras del diablo. Y el día de hoy, ese mensaje de esperanza y de salvación y de que el Señor nunca te va a abandonar y donde quiera que vayas irá contigo. ¿Cómo? Con la vara de Dios por enfrente en tu mano. Cada vez que tú tengas que enfrentar una situación nueva, una dificultad nueva, es importante recordar que lo único que llevó Moisés por enfrente de él y detrás de su familia, ¿qué era? ¿Qué era? La vara de Dios. ¿Qué representa traer la vara de Dios en la mano? La palabra de Dios y la confianza de que Él nunca te va a abandonar. Siempre estará contigo a pesar de que haya dificultad. Él irá contigo, hablará por ti y estará siempre contigo. Amén.